También vamos a iniciar la grabación de esta sesión. Y pues nuevamente muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y antes de abordar la clase, pues me gustaría solamente recordarles o hacerles el anuncio de que el acceso al foro número 1, que está considerado en su calificación global, ya está disponible a partir del primer minuto de este día y hasta el último minuto del día viernes. Es un caso clínico en el cual, pues bueno, ya viene ahí un problema clínico que hay que identificar y resolver. Algunas preguntas están allí. Ahí van las instrucciones. Hay una rúbrica para calificar esta actividad. Saben que el máximo porcentaje a obtener es el 10% de su calificación total. Entonces, pues échenle muchas ganas para que sean merecedores de ese 10%. A lo largo de esta semana, bueno, igual si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden acercarse a mí, no hay ningún problema. Pero la idea también es que ustedes puedan echar a andar un poquito esa habilidad para poder investigar diferentes referencias bibliográficas y desde sus conocimientos, no solo de farmacología, sino de las otras disciplinas que lleven cursadas hasta este momento, puedan ustedes integrar esos conocimientos y pues tener un mejor desempeño en la actividad. Entre otras cosas, pues también se va a calificar mucho la ortografía, la forma en la que ustedes redacten sus comentarios. Entonces, tómenlo con seriedad, traten de hacer un buen papel, porque, pues bueno, esto no solo es parte de su calificación, sino también, pues, de esta manera podemos adquirir algunas habilidades que nos van a ayudar muchísimo en el futuro como profesionales. Entonces, chequen bien su ortografía antes de enviar sus comentarios y, sobre todo, pues, cada respuesta traten, o más bien debe de ir acompañada de una cita bibliográfica utilizando el formato APA, que es una estandarización para hacer referencia a documentos de diferente naturaleza. Si no lo saben todavía, que yo creo que sí ya han tenido alguna necesidad de referirse a este formato, pueden indicarme igual y puedo compartirles el documento en donde viene el resumen de estas indicaciones. Y pues por lo demás, pues les deseo mucha suerte en sus participaciones. Háganlo porque, pues les digo, es muy importante que puedan participar antes de que se venza la actividad. Es una semana, entonces hay tiempo suficiente para hacerlo completo y bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar, pues es acerca del uso de medicamentos durante la etapa del embarazo y la lactancia. Ya vimos en unas primeras sesiones la importancia de los medicamentos cuando los administramos en diferentes grupos en la etapa de la vida, como son en la edad pediátrica, en la edad en los adultos mayores, y veíamos cómo pues todas esas variables fisiológicas, todos esos cambios que se suceden en nuestro cuerpo, pues tienen finalmente una repercusión también sobre la disposición de los medicamentos, sobre los efectos de los medicamentos y desde luego, ¿no? En la adherencia, en el apego y las precauciones que deberíamos de tener para cada uno de estos pacientes. Ahora, pues nos enfrentamos a unas condiciones en las cuales, pues si bien la mujer por sí misma en esa etapa de la vida no tendría ningún cambio relacionado a la inmadurez de sus funciones corporales, como en el caso de los niños, o que tampoco se encuentre en un periodo degenerativo como lo es en los adultos mayores, puesto que se encuentra ella en la edad mediana de la vida. Sí hay una circunstancia biológica que es el embarazo y la lactancia, y que bueno, precisamente esto causa diferentes adaptaciones en el cuerpo de la mujer. No es únicamente lo que vemos, de que va creciendo el vientre, de que va creciendo el tejido mamario, de que pueden haber algunos síntomas como la náusea, el vómito, que se les hinchen los pies, sino que también hay
diferentes cambios a nivel, por ejemplo, del volumen circulatorio, concentraciones de diferentes tipos de hormonas que produce su cuerpo o que producen también en su momento la placenta, que es un órgano también que se desarrolla durante el embarazo y que no es únicamente ese sitio en el cual se da un intercambio de nutrientes o de sangre oxigenada con el feto, sino que se vuelve un órgano endocrino que también sintetiza hormonas y otro tipo de sustancias que van a tener efectos biológicos tanto en la mujer como en el bebé. Entonces es importante también reconocer todos esos cambios que suceden en esas circunstancias biológicas de la vida. Y bueno, objetivos de la clase, hoy vamos a tratar de identificar precisamente cuáles son esos cambios fisiológicos que ocurren durante la etapa del embarazo y la lactancia y que tienen una influencia sobre la farmacoterapia, ¿no? No todos ellos van a tener algún aspecto relevante para el manejo farmacoterapéutico en una mujer, pero hay algunos que sí y vale la pena revisarlos. También tenemos que reconocer cuáles son los riesgos y cuál es también la seguridad de los medicamentos que vamos a requerir emplear durante la gestación y la etapa de la lactancia, no solamente para la mujer, sino también para el feto, ¿no? Siempre se habla en estos módulos del binomio materno-fetal y que pues precisamente, aunque se trata de dos cuerpos diferentes, hay un vínculo anatómico y funcional que precisamente nos obliga a considerar la seguridad de uno y de otro cuando administramos medicamentos. Y también vamos a conocer, bueno, pues, cuáles son esos efectos maternos y fetales que se relacionan con la administración de medicamentos, ¿no? Porque pues no lo podemos hacer tampoco de manera deliberada y no podemos asumir que no pasa absolutamente nada. ¿Sí? ¿Ya va a compartir la presentación? ¿O...? Me digan que no salió. Espérenme. Es que, bueno, al principio sí se veía, pero ya después dejó de compartir. ¿No? Ok. Bueno. Sí, déjamela. Estaba compartida, de hecho, si no me comentas ahorita no hubiera dado cuenta. Ya se ve, ¿no? Ahí está. Sí. Ok, bueno, nuevamente pongo los objetivos ahí para que los puedan visualizar. Pero entonces, en términos generales, vamos a observar cuáles son los riesgos y qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para hacer una administración segura de medicamentos durante la gestación y la lactancia. Y bueno, esta primera imagen que ustedes ven aquí en su pantalla, ¿saben ustedes qué tipo de defecto congénito? Ahí dice como pie de la imagen, dice malformaciones debidas a la ingestión materna de talidomida. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de esta historia, de este medicamento? ¿No? Bueno, miren. No. Okay. Bueno, miren, les explico rápidamente. La talidomida es un medicamento que se desarrolló ahí por los años 50 en Alemania. Y este medicamento se había diseñado en primer lugar para tratar algunos síntomas como pues, el mareo, provocar sedación en pacientes que se encontraban con un estado de excitación o de ansiedad importantes. Y que bueno, como también se observó que reducía la náusea y el vómito de cualquier etiología, pues en aquel momento pues alguien tuvo la idea de que podría administrarse en mujeres que se encontraban embarazadas, puesto que pues era uno de los síntomas predominantes, sobre todo en la primera mitad del embarazo. Había o hay en muchas mujeres esta náusea y ese vómito matutinos que son casi patognomónicos, es decir, que son muy altamente sugestivos de que una mujer se encuentre embarazada, aun cuando ella no lo sepa. Si sabemos que es una mujer que se encuentra en edad reproductiva, que tiene vida sexual activa, que pues tiene a lo mejor planeado embarazarse o no lo hace, pero
existe la probabilidad de que así sea, llega a lo mejor a presentarse esta náusea y este vómito, y lo primero que piensan, dicen, ¿y qué tal si estoy embarazada, no? Y todo el mundo lo asociamos con eso, ¿no? Entonces, pues este grupo de mujeres, o un grupo de mujeres, recibió estos tratamientos con talidomida, y efectivamente se mitigaba la náusea y el vómito, y se administró así de manera continua durante muchos años. Esto fue, les digo, más o menos en 1957, cuando se autorizó por primera vez la talidomida en Alemania, y su uso se extendió por diferentes países alrededor del mundo, ¿no? Cerca de 50 países tenían autorizada esa indicación. Pero bueno, fue hasta 1964 más o menos el año en el que se comenzó a notar un alto reporte de malformaciones congénitas que eran muy semejantes a las que ven aquí en esta imagen. Pueden ver que, pues, de manera general, la cabecita, el rostro del bebé, su tronco, se ve, pues, sin cambios, ¿no? Realmente no tendrían allí mayor problema. Pero sí pueden notar sus extremidades, tanto los brazos como las piernas, están deformados, ¿no? Deformados en diferentes formas, ¿no? Desde que parece que están amputados, parece que estuvieran muy cortos, no están completamente desarrollados a lo mejor los dedos, están flexionados en una forma que no es la anatómica. Entonces, a este tipo de malformación congénita se le conoce como focomelia. Y pues resulta que pues dijeron, bueno, pues, ¿y por qué está sucediendo todo esto? Pues bueno, ya después de una serie de investigaciones, pues se dieron cuenta que las mujeres tenían en común que habían sido expuestas a la talidomida precisamente para tratar la náusea y el vómito. Y fue a partir de ese evento que se elevó más la seguridad o la prohibición de medicamentos durante el embarazo, porque hasta ese entonces no se conocía todo lo que ahora englobamos como la farmacovigilancia, que es toda esta ciencia que se encarga del estudio de las reacciones adversas de medicamentos, y que bueno, fue que se comenzaron a emitir diferentes tipos de alertas con todos los medicamentos, ¿no? Entonces, prácticamente a partir de ese momento se prohibió que cualquier mujer pudiera tomar cualquier tipo de medicamento, aun cuando ya fueran autorizados y aparentemente seguros en seres humanos. En el embarazo no se podían administrar ya con tanta seguridad. Y bueno, eso es apenas un ejemplo, ¿no? Porque existen múltiples medicamentos que pueden tener alguna relación en el embarazo, y por ello es que de manera general, como una regla que podríamos tener como principio para asumir la mayor seguridad de los medicamentos, es que durante el embarazo y la lactancia, de ser posible, debemos evitar el uso de los medicamentos para que no haya precisamente algún tipo de reacción inesperada. Pero no siempre vamos a poder hacerlo de esta manera, ¿no? Hay ocasiones en las que pues estas náuseas o estos vómitos son excesivos, y pues necesitamos administrar algún tratamiento seguro para que la mujer pues también se sienta mejor. Pero hay otro tipo de excepciones, ¿no? Por ejemplo, mujeres que tienen enfermedades crónicas y que necesitan un tratamiento, ¿no? No todas las mujeres llegan sanas a un primer embarazo, sino que puede ser que la mujer ya tenga enfermedades crónicas como hipertensión arterial, tenga diabetes mellitus, tenga hipotiroidismo, hipertiroidismo, que tenga tal vez lupus eritematoso, cáncer a lo mejor, o algún otro tipo de enfermedad por la cual necesita un tratamiento de manera crónica y que no lo puede interrumpir aún durante el embarazo y la lactancia. Entonces, este tipo de circunstancias ya le agregan complejidad al embarazo, porque ustedes saben que toda mujer embarazada debe tener un control prenatal, pero el control prenatal pues no consiste, o por lo menos no debería de ser así, desde que la mujer sospecha que tiene un embarazo, o cuando la mujer sabe que está embarazada y se presenta a un servicio médico para iniciar su control prenatal. Lo ideal sería que una mujer desde antes
de embarazarse, junto con su pareja, planeen su embarazo y precisamente investigando todos estos antecedentes médicos y no médicos que pueden ser importantes para determinar la salud de un embarazo. Pero bueno, también tenemos complicaciones que se suceden durante el embarazo. Sabemos que pues lo ideal es que una mujer, desde que sabe que está embarazada y hasta que nace el bebé, por la vía que sea vaginal o sea cesárea, pues que tenga un embarazo saludable, pero en algunas ocasiones surgen complicaciones médicas, y no solo médicas, también complicaciones obstétricas que van a requerir algún tipo de atención, y en algunas de esos necesitaremos medicamentos, como por ejemplo, ¿cuáles? La náusea y el vómito, que son un síntoma común en mujeres embarazadas, se pueden complicar con un cuadro que conocemos como hiperemesis gravídica, ¿no? Que es ya un vómito incoercible, es decir, que no se controla tan fácilmente, la mujer no tolera nada por vía oral, está teniendo un grado de desnutrición, de deshidratación, de un desbalance electrolítico. Entonces, ante esa situación, pues uno necesita, bueno, desde luego que asegurar la hidratación, asegurar el balance electrolítico, pero también necesitamos mitigar la náusea y el vómito, porque de otra manera no vamos a asegurar su nutrición durante el resto del embarazo, ¿no? Pero otras complicaciones que la mujer no tenía previamente pueden llegarse a presentar, como cuáles, como la enfermedad hipertensiva del embarazo, que conocemos con el nombre de preeclampsia, la misma eclampsia, que es la forma más grave de esta complicación hipertensiva, el síndrome de HELLP, la diabetes gestacional, que una mujer que no se sabía diabética previamente, pero por efecto de las hormonas placentarias, durante el embarazo, se desencadena también una hiperglucemia, y que ya haciendo una evaluación por estudios de laboratorio, estas mujeres pueden llegar a desarrollar diabetes gestacional y trae sus complicaciones tanto maternas como fetales. Y otras más, a lo mejor la mujer presenta algunas otras enfermedades médicas que surgen precisamente durante el embarazo. Ustedes saben que en el estado de embarazo hay una especie de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque de esta manera no se reconoce al bebé como un tejido extraño, y se puede mantener en el vientre de la mujer sin que nuestros propios anticuerpos lo puedan atacar. Entonces, nuestras defensas para poder mantener el embarazo reducen un poco su actividad, y por ello también son un grupo vulnerable cuando se trata de infecciones, enfermedades infecciosas, porque fácilmente podrían los agentes microbianos atacar a una mujer en esas circunstancias. Y también durante el trabajo de parto o también cuando surgen algunas complicaciones obstétricas, como el trabajo de parto prematuro, pretérmino, amenaza de aborto, pues se llega a requerir un manejo farmacológico, ya sea medicamentos para inhibir la actividad uterina o medicamentos para estimular la actividad uterina y favorecer las contracciones que van a llevarnos a la resolución del embarazo. Y bueno, haciendo énfasis precisamente en el control prenatal, pues esta consejería debería de comenzar desde la planeación del embarazo, para también, si una mujer requiere un tratamiento crónico por medicamentos, asegurar que elegimos los adecuados y que no vamos a provocar algún tipo de resultado indeseable por no haber elegido los medicamentos correctos. Y bueno, en esta imagen ustedes pueden ver que, bueno, el vínculo materno y fetal no solamente ocurre en términos anatómicos o en términos afectivos en la mujer, sino también en el aspecto fisiológico. Aquí, en este esquema, pueden notar ustedes, pues por un lado, la placenta y todos los vasos sanguíneos que se forman desde, pues, todos estos vasos especializados que se anclan al tejido endometrial en el útero, forman vasos sanguíneos, y estos dan origen a lo que conocemos como el cordón umbilical, que está compuesto por una vena umbilical y dos arterias umbilicales, y estas
finalmente se conectan, ¿no?, con el sistema circulatorio del feto durante el embarazo, ¿no? Obviamente al nacimiento, pues estos vasos sanguíneos se obliteran, es decir, se colapsan y ya no están permeables y el sistema circulatorio de un bebé funciona de manera autónoma, pero durante el embarazo, pues es una unidad precisamente, o sea, es decir, funcionan como si fuera un solo sistema, con algunas adaptaciones, ¿no? Pero vemos aquí cómo la sangre finalmente entra al corazón y de allí se bombea a toda la anatomía fetal. Y precisamente si nosotros sabemos que los medicamentos se disuelven a los líquidos corporales, se disuelven a los líquidos corporales, uno de estos líquidos pues es la sangre y la sangre pues podría transportar a los medicamentos hasta el feto. Pero ustedes también han escuchado que existen algunos, o hemos hablado de que dentro de nuestro cuerpo existen compartimientos en los cuales podríamos decir que estamos... hay diferentes medios, ¿no?, como el intracelular, el espacio extracelular, el volumen intravascular, el espacio intersticial, y cada uno de ellos representa un espacio virtual que está aislado de los demás y que los medicamentos a veces se pueden difundir fácilmente o no a través de esos compartimentos. Pues el feto se vuelve otro compartimento y la placenta pues es una barrera, así como recordarán ustedes la barrera hematoencefálica, que es la que impide que los medicamentos lleguen al sistema nervioso central. Aquí también la placenta funciona como un filtro que evita que los medicamentos se difundan hacia el feto. Pero bueno, no siempre sucede de esa manera. Ahora, otra vez vamos a referirnos a cuáles son los cambios farmacocinéticos que se suceden durante el embarazo y que explicarían que medicamentos puedan llegar o no a ese sitio en los tejidos fetales. Bueno, durante el embarazo hay una hormona que predomina en cuestión de su actividad y es la progesterona. Todas las mujeres durante su ciclo reproductivo, su vida reproductiva, tienen un ciclo en el cual los estrógenos como el estradiol, la estrona, están elevándose o disminuyendo sus concentraciones de manera alternativa con, por ejemplo, la progesterona, y eso es lo que produce pues la ovulación y el periodo menstrual, ¿no? En una mujer embarazada, cuando ya el óvulo es fecundado, el folículo, es decir, la cascarita donde venía envuelto el óvulo, es un órgano que comienza a sintetizar muchas concentraciones de progesterona para tratar de mantener la viabilidad del embarazo en los primeros días o semanas del embarazo. Y después que la placenta ya se desarrolla bien, esta misma se ocupa de seguir sintetizando progesterona, y esta progesterona tiene muchos efectos biológicos en el cuerpo femenino. Aquí, por ejemplo, nos dice que retrasa el vaciamiento gástrico y disminuye el tránsito intestinal. ¿Esto por qué? La progesterona produce un relajamiento del músculo liso, y el músculo liso sabemos que lo encontramos en todos los órganos como del sistema digestivo, en el árbol respiratorio, lo tenemos también en las vías urinarias, nuestros mismos vasos sanguíneos, en el tejido uterino, y este músculo liso, les digo, se relaja. Entonces, por eso el estómago no trabaja adecuadamente y tarda más tiempo en vaciar su contenido. Y también el tránsito intestinal se vuelve un poquito lento, por eso es que las mujeres embarazadas también frecuentemente se quejan de estreñimiento en esta etapa. Disminuye también la secreción ácida del estómago, por lo cual otra vez el medio interno del estómago se vuelve alcalino o tiende hacia la alcalinidad, y esto, como lo vimos en los adultos mayores, también desfavorece la absorción de cierto grupo de medicamentos que tendrían una mayor absorción en la acidez del estómago. Se llega a provocar una alteración en la biodisponibilidad, es decir, aquella fracción del medicamento que se absorbe y llega al sitio de acción,
¿Qué razón? Porque, bueno, la absorción se compromete cuando una mujer tiene vómito, es decir, si la mujer se toma X medicamento, ¿no? Y minutos después siente náusea y vomita, pues el medicamento quizá ni siquiera se había disuelto por completo y en el vómito, si a lo mejor la mujer fuera observadora, se vería restos de la tableta o de la cápsula que se tomó, o a lo mejor no se alcanzan a observar como tal los residuos, pero sí en ese contenido gástrico probablemente está disuelto el medicamento que aún no se absorbía y por esta razón la concentración del medicamento que se pudo haber absorbido pues va a ser mucho menor. Respecto a la distribución, pues bueno, hablábamos precisamente de que en una mujer llega a haber un aumento en la cantidad de su peso corporal, pero no siempre es, o más bien no es, desde luego, únicamente debido a que crece un bebé, un cuerpecito dentro de ella, ¿no? Sino que, pues bueno, ese aumento de peso está relacionado a, sí, los tejidos fetales, sí, también a la placenta, también al líquido amniótico y por otro lado también el tejido uterino pues se comienza a hipertrofiar, o sea, se hace más gruesa la matriz, se hace más grande y la mujer también comienza a acumular grasa en su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque se está preparando para que cuando al momento del nacimiento, pues toda esa grasa que acumuló funcione como una reserva para formar la leche que va a alimentar a su bebé. Entonces, pero también aumenta el volumen corporal de agua en todos los espacios, pero principalmente también en el volumen circulatorio. Y esta agua que aumenta, pues puede ser hasta de 8 litros más al agua que ya tenía de manera previa. Y bueno, como aumentan los tejidos en general de la mujer, aumenta su gasto cardíaco, es decir, aumenta la cantidad de sangre que su cuerpo demanda para poder satisfacer sus necesidades de oxigenación, de nutrición, y esto hace que el volumen circulatorio también sea mayor, ¿no? Los medicamentos, por lo mismo, se comienzan a diluir más en una mayor cantidad de líquido, pero por otro lado, se reduce por un efecto de hemodilución, es decir, como la sangre tiene un mayor contenido de agua, sus solutos, es decir, por ejemplo, las células, las proteínas, aparentemente tienen una disminución. Por eso, en una mujer, cuando se les hacen estudios de laboratorio clínico, en la biometría hemática podemos observar una anemia aparente porque su sangre está diluida y aparentemente le hace falta tomar hierro, ácido fólico, etcétera, pero no siempre es así. Las proteínas pues también están disueltas en la sangre y estas proteínas son transportadoras de medicamentos. Entonces, si hay una hemodilución, pues el volumen de proteínas circulantes aparentemente también es menor y transportan de diferente manera a estos medicamentos. Y bueno, existe también una redistribución en cuestión de todo el riego sanguíneo, es decir, toda esa sangre que se destina para los tejidos también se acumula en un mayor porcentaje en algunos tejidos, como son, por ejemplo, el útero, por obvias razones, porque pues es un tejido que está creciendo, que está alojando a un tejido fetal, a un bebé, que va a demandar muchas necesidades de oxigenación y nutrientes, pero también los riñones y la piel. Aquí en el caso de los riñones, bueno, vamos a ver cuál es la importancia de ese efecto circulatorio. En el metabolismo, bueno, suceden diferentes cambios. Hemos hablado, por ejemplo, con los adultos mayores, acerca del metabolismo hepático que está relacionado a enzimas del citocromo P450 y decíamos que ese citocromo P450 es un grupo de enzimas que tienen diferentes nombres, ¿no? Estas que ven aquí, como CYP3A4, CYP2D6, son apenas un par de enzimas que forman este citocromo, pero el CYP3A4 es la enzima predominante, ¿no? Prácticamente el 50% de los medicamentos se metabolizan, se biotransforman por esta enzima CYP3A4, entonces es la más importante a nivel de nuestro hígado.
Y en una mujer embarazada su actividad aumenta, es decir, los medicamentos que se metabolizarían, se biotransformarían por estas enzimas. ¿Cuál es la enzima? ¿Perdón? ¿Cuál dijo que era la enzima más importante? CYP3A4, la primera que está aquí en su lista. Es esta, CYP3A4. Esa es la principal enzima metabólica de medicamentos en nuestro cuerpo. Y es importante saber esto porque cuando vean ustedes algún texto de farmacología en el área propiamente de la farmacocinética y farmacodinamia, van a ver que dice, este medicamento se metaboliza por CYP3A4, o este medicamento inhibe CYP3A4, o este medicamento induce a CYP3A4, ¿no? Entonces, son términos que a lo mejor resultan un poco confusos en este momento, pero tienen su importancia para conocer precisamente la seguridad de ellos en determinado paciente. Aquí, por lo pronto, en las mujeres la actividad de estas enzimas está aumentada, es decir, los medicamentos que van a ser biotransformados por estas enzimas se van a biotransformar tan rápido que sus concentraciones van a permanecer muy poco tiempo en circulación y esto va a provocar en consecuencia que el efecto también se disminuya. Por eso, en algunos medicamentos, en mujeres embarazadas, se tendrían que hacer ajustes aumentando la dosis o aumentando la frecuencia para asegurar concentraciones plasmáticas terapéuticas más constantes. Y por otro lado, hay otro grupo de enzimas que van a estar disminuidas en su actividad, como por ejemplo la CYP1A2 y otras vías metabólicas como son la xantina oxidasa, N-acetiltransferasa. Este grupo de actividad metabólica se conoce como de segunda fase. Y aquí está disminuido y por ese tipo de efecto disminuido podríamos encontrar medicamentos como por ejemplo la cafeína o la teofilina, que la teofilina se utiliza por ejemplo en mujeres o en personas con asma, y si nosotros observamos que la xantina oxidasa está disminuida, las concentraciones de esta teofilina podrían aumentar más de lo esperado. Entonces, tendríamos que hacer ajustes también para reducir las dosis en esas circunstancias. Entonces, eso es acerca del metabolismo. Y en cuanto a la eliminación o la excreción, en el último trimestre, en la última parte del embarazo, el flujo sanguíneo renal llega a aumentar hasta un 40 o 50%, es decir, la cantidad de sangre que pasa por los riñones para filtrarse aumenta hasta un 50%, y de esta manera se aumenta la excreción urinaria de cualquier soluto, ¿no? No solamente de medicamentos, sino de a lo mejor urea, creatinina, otros residuos metabólicos a través de la orina. Entonces, esto, ¿a qué nos lleva? A que aumente la tasa de filtración glomerular, es decir, la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y eliminar todas las sustancias que ya no necesita nuestro cuerpo, aumenta un 50% más, entonces se vuelve más efectiva su función, pero esto nos lleva a que el medicamento pasa y se elimina y las concentraciones plasmáticas se ven disminuidas y por lo tanto el efecto va a estar disminuido o ni siquiera va a alcanzar a ser aparente. Y esto nos va a llevar a que, de acuerdo al medicamento que estemos administrando, necesitemos hacer un ajuste de un 20 hasta un 65% de la dosis arriba de la indicación terapéutica para poder alcanzar concentraciones ideales para tratar X condición. Entonces vean cómo también, aunque no es una condición de enfermedad, no es una condición de inmadurez, tampoco se trata de una condición degenerativa, sí hay adaptaciones fisiológicas que debemos de considerar para hacer también ajustes de medicamentos, y esto es apenas en lo que se refiere a la mujer. Obviamente tenemos que ver cuál es la interacción que hay entre un medicamento y su efecto farmacológico sobre el desarrollo embrionario. Y bueno, para esto tenemos que referirnos a la edad gestacional y, bueno, asociarlo con el riesgo farmacoterapéutico. Ustedes saben que la edad gestacional, pues,
las mujeres, obviamente no profesionales de la salud, siempre van a decir, no, pues yo tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta el 9º mes, ¿no? Pero para los profesionales de la salud, el embarazo siempre lo vamos a dividir por semanas, ¿no? Y decimos, tiene 10 semanas de gestación, 14 semanas de gestación, 28 semanas de gestación, porque en cada una de estas semanas se van ocurriendo diferentes hitos en cuanto a la organogénesis, en cuanto a la función de ciertos especializados de algunos órganos, y eso nos va a permitir también ubicar si el embarazo también se está desarrollando apropiadamente, ¿no? Por ello los médicos recomendamos hacer ultrasonidos en determinadas semanas de gestación para observar que efectivamente los hallazgos ultrasonográficos corresponden con el desarrollo fetal para ese momento. Pero para fines de la farmacología, nosotros podemos decir que desde el momento de la concepción y hasta el día 20, ocurre sí la fecundación del óvulo y comienza a haber una división celular, pero en ese momento todavía es improbable la teratogénesis. Aparte que sería un poco improbable que nosotros sepamos que la mujer se encuentra embarazada, porque ni ella misma a lo mejor lo puede deducir. Pero lo que sí es más probable es que suceda un riesgo de una pérdida del embarazo, es decir, que haya un aborto espontáneo, que incluso la mujer nunca supo que estuvo embarazada y que tuvo un sangrado intermenstrual y dijo, pues manché antes de mi periodo, pero nunca pensaron que pudo haber sido un embarazo. Y esto sucede muy comúnmente, o sea, muchas mujeres han tenido embarazos espontáneos y de manera inadvertida, ¿no? Entonces, en esos primeros 20 días probablemente no vamos a observar un efecto de los medicamentos sobre el desarrollo embrionario. Aquí toqué un término que es teratogénesis. ¿Quién de ustedes me puede decir a qué me refiero con sus propias palabras, si tienen alguna idea de lo que significa teratogénesis o teratógeno? Yo lo busqué hace rato en el internet y aparece que significa monstruo. Ajá. Exactamente, o sea, es un término, ustedes saben que en la terminología médica o de las ciencias de la salud, los vocablos siempre van a tener una raíz griega o latina o de otro tipo de idioma, clásico. Es lo que Y que, ¿sí? va a provocar una malformación, ¿no, pro? Bueno, Exacto. Así es, son malformaciones. Y teratos, pues precisamente, pues bueno, el origen, a lo mejor etimológico quiere decir monstruo, y génesis es el origen, ¿no? Entonces, literalmente querría decir el origen de un monstruo, pero bueno, no le vamos a decir eso a la mamá que tiene un problemita de este tipo, no, sino que nosotros en teratogénesis nos referimos al origen de malformaciones congénitas que fueron derivadas no solo de medicamentos, sino hay otro tipo de exposiciones que pueden provocar teratogénesis, como cuáles, como las radiaciones, por ejemplo, a través de estudios radiológicos. ¿También en las de sustancias? ¿En sustancias? También sustancias, exacto, o sea, como las drogas de uso ilícito, como incluso, por ejemplo, hay exposiciones ambientales a carcinógenos, a sustancias que no son ni medicamentos ni son sustancias de consumo, pero como la mujer está expuesta al efecto físico de estas sustancias, y si está embarazada, causa ahí disrupciones en la formación de tejidos y de órganos, y puede llegar a provocar malformaciones que, bueno, a lo mejor no está correcto decirlo, pero verdaderamente son monstruosas. Es decir, si vemos un libro de genética humana, ustedes pueden encontrarse fotografías y dicen, ay, pobrecitos bebés, ¿no? ¿A poco sí puede haber ese tipo de malformaciones? Y sí, pueden ser algunas de ellas bastante impresionantes, ¿no? Y ya nada más así como un breviario cultural.
hay un tipo de tumor, es benigno, pero surge, se llama teratoma. Y ese teratoma es un tejido que se puede llegar a formar no solo en mujeres, también en hombres y en diferentes etapas de la vida. Y este teratoma es una plasta de tejido en el cual se pueden observar huesos, ojo, tejido ocular, tejido cerebral, dientes, cabellos, o desarrollar algún tipo de rudimento de una extremidad y uno dice, ay, o sea, no es una forma de vida, es un tumor simplemente, pero se pudieron diferenciar algunos tejidos y permiten visualizar así ese tipo de estructuras y obviamente pues es bastante impresionante encontrarse con un teratoma. Ahí si lo quieren googlear, pueden encontrarse imágenes de ese tipo. Y bueno, después del día 20 y hasta el día 56, que más o menos serían los 2 primeros meses del embarazo, se va a dar precisamente todo este fenómeno de la organogénesis, de toda la formación de células especializadas que se van a ir agrupando para dar origen a tejidos y estos tejidos especializados a dar origen a órganos y estos órganos especializados nos van a dar origen a los diferentes aparatos y sistemas que van a componer nuestro cuerpo. Aquí sí es donde existe mayor riesgo de teratogénesis en esta etapa de la vida y es donde nosotros debemos de tener mayor precaución con el uso de medicamentos porque es cuando mayor probabilidad existe de que cualquiera de ellos pueda desarrollar algún tipo de malformación como las que estamos hablando. Y a partir de ese momento, ya en el segundo trimestre, desde el segundo trimestre del embarazo hasta el nacimiento, ya el bebé prácticamente está desarrollado. Lo único que se está esperando pues es que se maduren, que se sigan desarrollando sus estructuras, que siga creciendo, es decir, en cuestión de peso, de talla. Pero aquí lo que podemos observar es mayor riesgo de toxicidad fetal, es decir, que los medicamentos ya a lo mejor no provocaron ningún defecto congénito, pero sí, como va a llegar a la sangre que recibe el bebé, es probable que causen algún efecto de toxicidad y que vamos a poder observar al nacimiento del bebé. Vean en este esquema, ustedes pueden observar, dice allí, periodos críticos en el desarrollo humano. Y precisamente vemos aquí más o menos en semanas, en la parte superior, la primera y segunda semana quedan estos días que anotábamos en la diapositiva anterior, se da precisamente la formación, ¿no? Después de la fecundación, de todos esos procesos de división celular que nos van a formar lo que se llama mórula, lo que se llama blastocisto, que apenas son una serie de células de las cuales se van a desarrollar el resto de los tejidos, ¿no? Y ustedes recordarán a lo mejor algunos nombres como el mesodermo, el endodermo, ectodermo, etcétera, y es a partir de los cuales se van a comenzar a diferenciar tejido nervioso, hueso, neuronas, tejido muscular, etcétera, ¿no? Y ya más adelante, pues empiezan a formar lo que se llama el disco embrionario, que es propiamente lo que va a formar el embrioncito. Y en estas semanas podemos observar de la 3 hasta la 8 más o menos cómo se va dando el desarrollo de embrionario a fetal. Y aquí nos indica más o menos algunas anomalías congénitas principales, ¿no? Como son, por ejemplo, aquí defectos del tubo neural, retraso mental, malformaciones cardíacas. Aquí nos encontramos también con amelia, meromelia, que son, como la imagen que vimos al principio, son malformaciones sobre las extremidades. Y aquí vienen, por ejemplo, extremidades superiores, extremidades inferiores, malformaciones en la formación del paladar, lo que conocemos como labio leporino y paladar hendido. Por ejemplo, aquí malformaciones en los oídos, es decir, cuando se llegan ya sea que no se desarrollan completamente la oreja, o se inserta muy baja, o está muy pequeñita, ¿no? Microftalmia, es decir, que los ojos están también hipotróficos, catarata, glaucoma, y así, ¿no? Diferentes tipos estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero aquí lo importante es ver precisamente que en esta embriogénesis, en esta etapa en la que se está desarrollando el bebé, es donde mayor efecto va a haber de los medicamentos
sobre el desarrollo de tejidos. Y ya en estas semanas en las cuales el bebé prácticamente está formado y diferenciados sus tejidos, pues lo que vamos a encontrarnos es más bien defectos funcionales y anormalidades ya mínimas, ¿no? Pero les digo, el principal riesgo es de toxicidad en el fetal por efecto de los medicamentos. Ahora, ustedes han visto quizá en cualquier empaque de medicamento, en cualquier frasquito, caja, etcétera, que todos por lo general van a traer como un icono de una mujer embarazada, la silueta de una mujer embarazada y un circulito con una línea cruzada en rojo, como diciendo que el medicamento está contraindicado durante el embarazo. Y de hecho algunos dicen su leyenda, no se administre durante el embarazo y la lactancia. O dice, consulte a su médico para saber si es seguro administrarlos durante el embarazo y la lactancia, ¿no? Entonces, pero veíamos en la primera diapositiva que lo ideal, lo más recomendable sería no administrar los medicamentos si no son estrictamente necesarios. Pero finalmente hay necesidad de administrarlos y hay que conocer cuáles de ellos sí nos pueden resultar en defectos congénitos y cuáles no. Para ello, por ejemplo, la FDA desarrolló hace ya muchos años, de hecho esta tabla que aparece aquí, ya está prácticamente en desuso porque se han desarrollado otro tipo de sistemas para asegurar más científicamente que un medicamento dado sí puede ser seguro durante el embarazo. Pero nosotros, por ejemplo, aquí en México seguimos utilizándolo, como así la categoría, cuando ustedes revisan alguna referencia de medicamentos, van a aparecer ahí, categoría del embarazo B, ¿no? Y ya al final del libro a lo mejor aparece un anexo en donde va a decir, pues la categoría B y es esto que aparece aquí. Entonces vamos a revisar a qué se refieren estas categorías. La primera categoría, que es la A, dice aquí que es aquella en donde están incluidos medicamentos en los cuales estudios clínicos perfectamente desarrollados y controlados se llevaron a cabo en mujeres embarazadas y no se demostró un incremento en el riesgo de anomalías congénitas. Esto sería la categoría ideal. Pero ustedes saben que en investigación clínica no podemos incluir a mujeres embarazadas. Entonces esto pues es un ideal porque no va a suceder en la práctica real, ¿no? Esto les comparto a ustedes, ¿no? Que yo que me he dedicado a la investigación clínica, cuando las mujeres llegan a participar en algún estudio clínico en el que sea para una vacuna, sea para un medicamento genérico, sea para un nuevo medicamento que se está investigando, las mujeres que van a participar siempre tienen que, al inicio, saber que pues, todos los medicamentos podrían llegar a tener un potencial teratogénico y por lo tanto se les da a firmar un compromiso en el cual dicen, durante mi participación en el estudio clínico no me voy a embarazar, voy a tratar de reducir mis prácticas a lo mejor sexuales para no correr el riesgo de embarazarme y de esta manera no exponer a un feto al efecto de un medicamento, o voy a utilizar métodos de barrera, 2 métodos de barrera, o a lo mejor soy una mujer que ya tiene un método definitivo o mi pareja tiene un método definitivo, entonces el riesgo de embarazo es prácticamente nulo. Y con todo y eso, al ingreso a los estudios se les hacen prueba de embarazo y después, antes de la administración del medicamento, prueba de embarazo y al seguimiento futuro, prueba de embarazo para descartar que hay una situación de este tipo. Lamentablemente llega a suceder que con todo y que se tengan las mayores precauciones, se llegan a dar embarazos en ensayos clínicos y es un verdadero problema porque a las mujeres hay que darles un seguimiento no solamente de lo que dura el estudio, sino incluso hasta que se resuelve el embarazo, hasta que a lo mejor el bebé alcanza cierta edad de la infancia o incluso la adolescencia para ver que no hay efectos tardíos del medicamento. Entonces, es una situación bastante delicada que tiene también sus implicaciones legales
Por ello es que no existen estudios clínicos controlados en mujeres embarazadas, ¿no? Es más probable que existan estudios observacionales en los cuales dijeron, bueno, pues es que las mujeres ya estuvieron expuestas a esto y, bueno, estos son los hallazgos, ¿no? Entonces, eso sí puede existir, ¿no? Pero, por lo general, no. La categoría B son aquellos medicamentos que están incluidos porque existe información, por ejemplo, en animales, en donde no se ha evidenciado que existan daños en el feto. Antes, ustedes saben que antes de que un medicamento llegue a su uso en humanos, se hacen estudios preclínicos en modelos animales, en ratones, en perros, en cerdos, en primates como macacos, chimpancés. Y a partir de eso, de esa exposición que se hace con ellos, se observa precisamente si hubo efectos teratogénicos, si hubo mutagénesis, si hubo carcinogénesis o algún otro tipo de toxicidad que nos permite sí o no exponer a un ser humano a este tipo de productos. Si de plano los resultados son bastante malos, pues obviamente esas moléculas nunca van a llegar a administrarse en un ser humano. Pero si se ha demostrado que su margen de seguridad es aceptable, entonces se comienzan los estudios en seres humanos, ¿no? Todas las fases que ustedes han escuchado ahora con lo de la vacuna de COVID, fase 1, 2, 3, es precisamente esto a lo que nos referimos. Entonces, en esos estudios no se ha evidenciado daño en los fetos de animales, pero no existen estudios controlados en mujeres embarazadas. Obviamente, ¿no? Entonces decimos, bueno, como no hay daño en los animales, pero no hay daño, perdón, no tenemos información en las mujeres, bueno, tenemos cierta consideración de que nos podría llegar a ser útil. Pero, o también puede ser que en esa misma categoría resulta que en animales sí tenemos evidencia de que ha habido reacciones adversas de tipo teratogénico, pero en estudios que se han realizado en mujeres no se ha demostrado que exista este riesgo. Es decir, cualquiera de estas dos combinaciones nos da como que cierta garantía de que el uso de estos medicamentos puede ser relativamente seguro o aceptable. Luego avanzamos a la categoría C, que es donde se han hecho estudios en animales en donde sí se ha demostrado una reacción adversa, pero no existe información en mujeres embarazadas. O, por otro lado, no se han llevado a cabo estudios en animales y tampoco existen estudios en mujeres embarazadas. Entonces, pues, la información de la cual disponemos para poder conocer la seguridad de esos medicamentos, pues prácticamente es inexistente. Y la verdad es que tendríamos muchísimo riesgo de encontrarnos este tipo de reacciones asociadas a la teratogénesis. ¿Por qué? Porque no existe información y lamentablemente puede llegar a suceder, ¿no? Y en la categoría D dice que, bueno, existe algún tipo de estudio que ya sea de tipo controlado o simplemente observacionales, tanto en modelos animales como en mujeres embarazadas, y que han demostrado que sí existe un riesgo para el feto, pero dice aquí, sin embargo, los beneficios del tratamiento pueden superar los riesgos potenciales. Esta es una de las razones a las que nos vamos a enfrentar también nosotros como profesionales de la salud en una mujer que tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica, como por ejemplo epilepsia. Si una mujer es epiléptica y se llega a embarazar, no le podemos quitar el medicamento anticomicial o antiepiléptico. ¿Por qué? Porque por mantener el embarazo, la mujer va a estar convulsionando todo el tiempo, entonces no. Entonces hay que ver qué medicamento es el que podría mitigar esas convulsiones y que tenga también el menor riesgo de daño. O si no existe información y de cualquier manera la mujer dice es que yo quiero estar embarazada, yo quiero bebé, pues éticamente uno pues, no podríamos recomendarle que pues termine con ese embarazo prematuramente, ¿no? Entonces, ahora sí que pues si uno dice, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Que precisamente los beneficios del tratamiento pues estén por encima precisamente de cualquier riesgo potencial a este producto, ¿no? Y tenemos una última clase que es la categoría X y aquí dice que pues son aquellos estudios en los que ya sea controlados o observacionales, tanto en animales como en mujeres embarazadas,
se ha demostrado que existe una franca evidencia de anomalías congénitas, o sea, no hay de otra. Sí o sí, el uso de esos medicamentos va a provocar defectos congénitos, por ejemplo, como la talidomida, como la imagen que vimos al principio de la presentación. Ese es un medicamento que está en la categoría X porque ya está perfectamente demostrado. Y dice que el uso de este producto está contraindicado a mujeres que estén o que puedan estar embarazadas. Entonces, aquí ya no hay de otra. O sea, es contundente el decir que ese medicamento no se puede administrar bajo ningún término, ni siquiera como en la categoría anterior, ¿no? Decir que el riesgo puede ser mayor que el beneficio. No, aquí no. O sea, aquí no existe ningún beneficio. Aquí el riesgo es real y no debemos administrarlo. Y vean ustedes en ese esquema que aparece a la derecha de la diapositiva, cómo hay es un diagrama de pastel donde nosotros vemos unos porcentajes y son precisamente los medicamentos que están incluidos en esas categorías. Y vean, la categoría A, que sería la ideal, donde existe sí información científica que respalde el uso seguro de un medicamento en mujeres embarazadas, es apenas del 0.7%, o sea, ni siquiera llegamos a un 1%, o sea, es 0.7%, es decir, son contaditos con los dedos de la mano los medicamentos que podríamos llegar a utilizar en mujeres de manera segura. En la categoría B, pues tenemos ya un poco más de medicamentos, un 19%, y decíamos que en esta categoría pues están la gran mayoría de los medicamentos que podemos utilizar también con un poco más de seguridad, porque existe una información en modelos animales que no nos da evidencia de daños fetales, pero tampoco lo tenemos completamente dilucidado en mujeres. Y, pues bueno, de cualquier manera, a través de la experiencia clínica, pues se ha hecho uso de los medicamentos y pues no se ha observado que exista algún riesgo, pero de cualquier manera tampoco no se ha diseñado un estudio clínico controlado, perfectamente diseñado para poder descartar cualquier tipo de riesgo, ¿no? La categoría C, vean, es la inmensa mayoría de los medicamentos, el 66%, pero son aquellos medicamentos en los cuales decíamos que se ha demostrado que existe una reacción adversa en modelos animales, pero no existe información en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, o que no tenemos información en animales y tampoco tenemos información en mujeres embarazadas. Entonces, simplemente no tenemos ningún fundamento científico para poder nosotros administrar esos medicamentos. Entonces, ahora sí que el uso de cualquiera de los medicamentos que puedan entrar en esta categoría, pues quedan bajo responsabilidad de quien lo va a prescribir y obviamente uno puede esperar que llegue a suceder algún tipo de reacción indeseable, aunque pues bueno, obviamente nadie lo va a hacer de manera inconsciente, ¿no? O sea, siempre vamos a tratar de evitar, les digo, utilizar cualquier medicamento del que no tengamos la certeza. La categoría D, pues bueno, apenas acumula el 7% y decíamos también que pues son medicamentos que ya demuestran un riesgo fetal, pero los cuales, dice aquí, podemos esperar que los beneficios superen a los riesgos potenciales. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen cáncer, hay mujeres que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen enfermedades, por ejemplo, como VIH, y que necesitamos administrar los medicamentos antivirales para poder reducir la transmisión vertical de la infección por VIH en un embarazo, ¿no? A nivel fetal. Y en la categoría X, pues tenemos a esos medicamentos completamente prohibidos para usarlos en mujeres embarazadas, 7%, ¿no? Entonces, es una mínima cantidad respecto a los de la categoría C, pero obviamente la categoría C tampoco nos es muy alentadora, ¿no? Nosotros apenas podemos movernos entre la categoría A y B, digamos, con relativa seguridad. Ahora, hay medicamentos de los cuales ya se tiene una suficiente información acerca de su potencial teratogénico, y por ello nosotros como profesionales de la salud tenemos que en cada acercamiento con una paciente embarazada hacerles estas recomendaciones de que debe de evitar el consumo de esto, debe de evitar la exposición a esto porque van a causar este tipo de reacciones. ¿Cuáles? Bueno, hace un momento una de mis compañeras mencionaba, hay sustancias que no son precisamente medicamentos, pero que por su exposición sí podrían provocar algún defecto congénito, como cuál, el alcohol. Existe retraso en el crecimiento intrauterino, es decir, los bebés van a nacer más pequeñitos
pero también puede haber retraso mental, es decir, va a haber un desarrollo menor en su sistema nervioso central y por lo tanto, pues consecuencias en cuestión de sus funciones cerebrales mentales superiores, defectos cardíacos y también defectos renales. Andrógenos, que son obviamente hormonas esteroideas masculinas, van a producir un efecto masculinizante en fetos femeninos, como cuáles. Bueno, ustedes saben que en las primeras semanas de la embriogénesis es prácticamente imposible distinguir entre un feto femenino y un embrión femenino y un embrión masculino, puesto que el desarrollo genital sucede muy semejante y hasta que comienza a haber ya un estímulo hormonal, se comienzan a diferenciar ya los órganos y los tejidos sexuales. Pero en un feto femenino, obviamente, puede haber este rasgo de masculinización. ¿Y cuál es? Por ejemplo, que pues los labios externos, los labios mayores, puedan tener un aspecto como de escroto, o sea, que estén hiperpigmentados, o que el clítoris, que debería de ser pues apenas un tejido muy rudimentario en bebés recién nacidos, esté aumentado de tamaño, ¿no? Y dé la apariencia de ser un pene, un micropene, ¿no? Entonces, eso por efecto de estas hormonas masculinas. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ya vimos con los adultos mayores, que es una clase de medicamentos antihipertensivos en los cuales está incluido el captopril, enalapril, lisinopril. Estos medicamentos van a causar hipoplasia pulmonar, es decir, que los pulmones no se van a desarrollar adecuadamente, sino que van a estar atrofiados, van a estar de menor tamaño, obviamente van a tener menor capacidad funcional y van a provocar problemas respiratorios al nacimiento. Oligohidramnios, que es una disminución en la formación de líquido amniótico, que también se asocia con defectos de tipo renal, urinario en los bebés, e insuficiencia renal neonatal. Imagínense, porque una mujer se expuso a inhibidores de la ECA, o sea, a lo mejor una mujer hipertensa y que su médico o la enfermera o cualquier profesional de la salud que estuvo con ella no le contraindicó este antihipertensivo, pues resulta que un bebé nace con insuficiencia renal, imagínense, ¿no? O sea, ya desde pequeñito y sus funciones completamente disfuncionales, ¿no? Carbamazepina es un medicamento utilizado como antiepiléptico. También se llega a utilizar en hombres y mujeres con dolores neuropáticos como la neuropatía diabética. Y esta carbamazepina se sabe que causa defectos del tubo neural y también defectos craneofaciales. ¿Cuáles son los defectos del tubo neural? Por ejemplo, lo que se conoce como espina bífida, el meningocele, mielomeningocele, que son bebés que tú les revisas su espaldita y resulta que tienen como un bultito, una bolita en su columna, y es una herniación de su médula espinal que les va obviamente a requerir cirugías para poder reconstruir esa estructura, pero también va a tener algunas consecuencias en cuestión del desarrollo de sus extremidades, en su movimiento, ¿no? Entonces, eso lo causa esta carbamazepina. El tabaco también, al igual que el alcohol, no es un medicamento, pero sin embargo es una sustancia que tiene efectos sobre también la formación fetal y causa retraso en el crecimiento intrauterino, es decir, los bebés van a nacer con un peso menor a la edad gestacional, ¿no? Es decir, no van a estar dentro del rango esperado, sino que van a nacer más pequeñitos. Los corticosteroides, saben ustedes que son diferentes tipos de medicamentos utilizados, por ejemplo, como antiinflamatorios o en mujeres que están cursando con enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide, lupus eritematoso, tal vez mujeres asmáticas, mujeres que tienen probablemente otro tipo de enfermedades atópicas como dermatitis atópica y que llegan a requerir corticosteroides, ya sea de efecto sistémico, es decir, tomados o inyectados, o incluso corticosteroides tópicos, es decir, que aunque se apliquen sobre la piel, estos son medicamentos liposolubles y se absorben muy fácilmente por la piel y llegan a la circulación. Entonces, estos se asocian con desarrollos
alterados en la cara y nos pueden provocar labio leporino y paladar hendido, ¿no? El dietilestilbestrol es un tipo de estrógeno sintético que se utiliza o se utilizaba también muy comúnmente en mujeres como un método anticonceptivo, pero en quienes llegaba a fallar como método anticonceptivo y que se presentaba un embarazo, las pequeñitas, las bebés que fueron expuestas de manera intrauterina al dietilestilbestrol, en una edad o en su vida extrauterina, desarrollaban carcinoma vaginal. O sea, es un cáncer que sí está relacionado a la exposición a un medicamento. El metotrexato o metotrexate, según lo pueden ustedes encontrar de las dos maneras. El metotrexato es un tipo de medicamento que se llama antimetabolito. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Que inhibe la ruta metabólica del ácido fólico. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el ácido fólico no cumple su función dentro de nuestro cuerpo porque el metotrexato lo que se trata es de inhibir la reproducción celular. Cuando, por ejemplo, una mujer o una persona tiene cáncer, pero también se administra en mujeres con artritis reumatoide, por ejemplo, para evitar que se siga causando deformidad en sus articulaciones y la enfermedad progrese. Pero este metotrexato entonces causa estos defectos también en el sistema nervioso central porque el ácido fólico participa precisamente en la diferenciación y esa cierre de lo que se conoce como el tubo neural y por eso también existen malformaciones en el sistema nervioso central como las que vimos, ¿no? Defectos de tubo neural, meningocele, mielomeningocele, espina bífida y también en el desarrollo de extremidades, ¿no? Otros medicamentos que tienen ese potencial teratogénico, pues bueno, son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, son como el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, todos esos medicamentos que están dentro de esta categoría están asociados con el cierre prematuro del conducto arterioso. ¿Qué es el conducto arterioso? Bueno, es una estructura en los vasos sanguíneos fetales que precisamente permiten, vimos en un esquema donde estaba la placenta, cómo la circulación fetal pues sigue ciertas rutas, ¿no? Para que no haya ningún problema. Pues una de esas rutas es el conducto arterioso. Se colapsa por efecto de estos medicamentos y comienza a provocar alteraciones cardiovasculares en los bebés, incluso desde la vida fetal, pero también al nacimiento. Se asocia también con defectos cardíacos, por lo cual los AINES, o sea, es decir, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, también están todos ellos contraindicados durante el embarazo. Por eso es que de manera ideal, aunque sonemos como los medicamentos institucionales que siempre se critican, paracetamol es el medicamento por elección para tratar la fiebre o el dolor en una mujer embarazada, porque con el paracetamol se tiene más experiencia y es de los pocos medicamentos que están incluidos en la categoría A. Entonces, bueno, aunque algunos lo pueden también colocar como categoría B, pero se tenía amplia experiencia con el paracetamol y no se ha observado algún riesgo de teratogénesis. Los retinoides sistémicos, también esto es importante. De hecho, les voy a dar un tip. En su foro, pongan mucha atención a esto de los retinoides. Los retinoides sistémicos son, por ejemplo, como la isotretinoína, es un tipo de derivado de la vitamina A, y esta isotretinoína se asocia con defectos cardiovasculares del sistema nervioso central y también craneofaciales. ¿Cuándo utilizamos la isotretinoína? Bueno, es un medicamento que se emplea, entre otras cosas, para tratar el acné. El acné que es muy frecuente en nuestro medio. Antes utilizamos a lo mejor algunos antibióticos de tipo tetraciclinas como la oxitetraciclina, minociclina, la misma tetraciclina, pero hay pacientes que no responden a este tipo de tratamiento y requieren algo un poco más especializado, que es la isotretinoína. Entonces, este medicamento también es perfectamente conocido que va a provocar defectos congénitos, entonces está totalmente contraindicado, ¿no? Tetraciclinas también estábamos hablando, son medicamentos utilizados para el acné, pero no solo para acné,
Son antibióticos finalmente, así se conoce ese grupo de antibióticos, tetraciclinas. Y estas van a provocar una decoloración permanente de los dientes deciduales, es decir, aquellos dientes que los de leche, o sea, cuando les comiencen a brotar a los niños, les van a brotar los dientes pigmentados y por más que le tallen y le tallen y le tallen, o sea, les cepillen, no se van a aclarar porque ya es una pigmentación que resultó de la exposición a la tetraciclina durante el embarazo. Entonces, es muy común que, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? Alguien se enferma de la garganta, del estómago, y dicen, ve a la farmacia y diles que te den una terramicina. La terramicina es precisamente una tetraciclina, es oxitetraciclina. Entonces, si una mujer está embarazada, aguas, porque no podemos utilizarlo en esa etapa. El trimetoprim, que nosotros sabemos que viene combinado con el sulfamethoxazol. El trimetoprim, pues, que parecería, bueno, pues es un antibiótico también de uso muy frecuente, muy común, no pasa nada, a lo mejor nos da diarrea si abusamos de la dosis, pero resulta que también trimetoprim inhibe la vía metabólica del ácido fólico, entonces tendría un efecto muy semejante al metotrexato y va a causar defectos del tubo neural. Entonces también trimetoprim sulfamethoxazol está completamente contraindicado en mujeres que se encuentran embarazadas. La vitamina A, pues ya veamos, la vitamina A se les puede dar como parte de los suplementos de vitaminas y minerales que vemos en Materna, etcétera, y vemos ahí que vitamina A, tantas unidades, y vitamina C y tal, pero cuando administramos megadosis de vitamina A, pueden haber malformaciones en la inserción de los oídos, desde microtia, es decir, que el oído esté hipoplásico, anotia, que es decir, que no se forme la estructura del oído, aplasia tímica, es decir, que el timo, que es un tejido donde se van a formar células de defensa, esté también aplásico, es decir, que no se desarrolla completamente, y también defectos de tipo cardiovascular. Pero bueno, nosotros necesitamos administrar medicamentos a nuestras pacientes y tenemos que hacer un uso también racional de ellos, ¿no? Por ejemplo, esta es una tabla donde nos muestra medicamentos que se utilizan para tratar la náusea y el vómito durante el embarazo. Por ejemplo, en esta primera línea de medicamentos, la vitamina B6, que es la piridoxina, o en una combinación con doxilamina. Y nos dice aquí en los comentarios que es un tratamiento de primera línea, es decir, cuando es primera línea es lo primerito que tú vas a tomar como lo más seguro para el embarazo. Porque pues es simplemente vitamina B. Si esto no fuera suficiente, podemos hacer el uso de medicamentos también de tipo antihistamínicos, como la difenhidramina, meclicina, hidroxicina, dimenhidrinato, y que estos los conocemos pues como el Dramamine, ¿no? La meclicina, esa es bien común aquí en nuestro medio, siempre a una mujer embarazada que tenga náusea y vómito, ustedes van a ver que se les recomienda bonadoxina, que es un producto de Pfizer, y esta bonadoxina no es más que la combinación de meclicina y vitamina B6. Entonces dice también que esta meclicina es un tratamiento de primera línea y nos indica que los antihistamínicos, o sea, todo este grupo de medicamentos, no se ha observado, no ha mostrado que sean teratogénicos, ¿no? Entonces, este medicamento sí es muy seguro utilizarlo en mujeres embarazadas. Pero también hay mujeres que no responden a este tipo de manejo, ¿no? Y llegamos a utilizar algunos otros productos como estos, pero aunque en nuestro medio es más común, por ejemplo, utilizar antagonistas de la dopamina como la metoclopramida, ¿no? Entonces, en dosis de 10 miligramos vía oral cada 6 horas, y nos dice que esto los vamos a utilizar cuando falla el tratamiento con los antihistamínicos, es decir, los primeros, ¿no? Los que fueron de primera línea, pero nos comienza ya a dar algún tipo de advertencias y nos dice que evita un tratamiento que sea mayor a 12 semanas de duración porque existe el riesgo de una discinesia tardía, ¿no? Es decir, trastornos ahí de tipo locomotor. Y el caso de, bueno, si fallara, pues también a este tipo de tratamiento, podemos irnos a otros productos aún más especializados, como por ejemplo el ondansetron. Ese también es un medicamento que se utiliza incluso hasta en quimioterapias a personas que reciben algún tipo de medicamento para el manejo de cáncer.
la quimioterapia les va a provocar mucha náusea, entonces el ondansetron es de los tratamientos que se les administran para evitar ese vómito post-quimioterapia. Entonces, se puede administrar en mujeres también, dice aquí, pues está disponible incluso como tabletas orodispersables, no provoca sedación. Y dice aquí que pues, los estudios que existen pues, sugieren que hay un bajo riesgo en el embarazo. Entonces, cuando nos dicen bajo riesgo, quiere decir que sí existe un riesgo, pero es el mínimo, ¿no? Entonces, tenemos que dejarlo no como un tratamiento de primera línea, sino como uno ya, cuando nos ha fallado, los medicamentos que son más seguros. Y finalmente tenemos a los glucocorticoides, como la metilprednisolona. Y esa metilprednisolona, pues es un glucocorticoide y nos dice aquí 16 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 días, ¿no? Pero nos dice aquí que es para casos refractarios, es decir, aquellos náuseas y vómitos que son intratables, y es la última línea de tratamiento. O sea, no puedes tú administrarlos porque se te ocurre que lo vas a tratar más eficazmente la náusea en el embarazo, y por quedar bien con la paciente le vas a dar lo más potente. No, porque ya vimos en las diapositivas anteriores que los corticosteroides, están asociados con defectos en la formación del paladar y del labio. Entonces nos van a dar bebés con labio leporino y paladar hendido. Y de hecho lo dice aquí, evitar su uso antes de la 10ª semana del embarazo, porque se asocia con defectos del paladar y del labio, ¿no? Entonces, bebés con labio leporino y paladar hendido. Hay algunos antibióticos también, obviamente vamos a utilizarlos en mujeres porque van a tener infecciones urinarias, van a tener infecciones respiratorias, van a tener infecciones en otros sistemas, en otros sitios, y vamos a llegarlos a requerir. Pero también antibióticos hay muchas clases. Aquí, por ejemplo, vemos aminoglucósidos, cefalosporinas, penicilinas, tetraciclinas, pero no todos ellos los podemos utilizar o debemos de conocer cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, los aminoglucósidos son antibióticos como el tipo gentamicina, amikacina, kanamicina, tobramicina, neomicina, y dice que el riesgo fetal es mínimo, ¿no? Es menor. Y entre los comentarios, bueno, pues la gentamicina sí se utiliza durante el embarazo, por ejemplo, también en casos de corioamnionitis, y también en la pielonefritis. La pielonefritis es una infección complicada de las vías urinarias, y este es uno de los medicamentos que nos puede ser de primera línea. Pero hay que tener mucho cuidado porque esta clase de aminoglucósidos tienen una reacción adversa muy propia, que es causar ototoxicidad, pero también nefrotoxicidad. Entonces, si nosotros exponemos in útero a un bebé a los aminoglucósidos, podríamos provocar que nazcan con hipoacusia o definitivamente acusia, es decir, no van a escuchar, van a tener pérdida del oído o van a tener daño renal. Las cefalosporinas, que bueno, ya saben que actualmente en todas las clínicas privadas y consultorios del doctor Simi, les encanta prescribir a diestra y a siniestra cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona. Estas cefalosporinas sí son compatibles y se pueden utilizar como primera línea de tratamiento para infecciones urinarias. Pero bueno, tenemos otras cefalosporinas orales como cefaclor, cefalexina, que también las podemos llegar a utilizar sin ningún problema, ¿no? Pero no por ello vamos a abusar, ¿no? O sea, ya saben que los antibióticos solamente los vamos a prescribir cuando haya realmente una indicación para hacerlo. O sea, tenemos la evidencia de que hay una infección bacteriana. Y la clindamicina, que es otro tipo de antibióticos, lo podemos utilizar también. La clindamicina existe en forma oral, para administración parenteral, o incluso en óvulos, aquellos para tratar infecciones ginecológicas. La clindamicina es una opción, lo podemos utilizar sin problema. La eritromicina es un tipo de antibiótico macróligo, también lo podemos utilizar, pero nos dice aquí, queda excluida la sal de estolato, porque existe estolato, existe el estearato de eritromicina, y debemos evitarlo porque se asocia con hepatotoxicidad materna. Las fluoroquinolonas son antibióticos del tipo levofloxacino, ciprofloxacino, que
que son muy buenos antibióticos, pero nos dice aquí que datos, precisamente modelos animales, nos sugieren que hay un riesgo. Entonces debemos de ser muy cautos con su uso. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de causar daños a nivel de los cartílagos fetales y también de artropatías, es decir, que nazcan también ahí con alguna alteración en el desarrollo de las extremidades. Dice, no está confirmado en seres humanos, pero pues no esperamos a que nos lo confirmen para nosotros tener la precaución de hacerlo. Y debemos evitarlos durante el primer trimestre del embarazo y debemos de reservarlos solamente y solo que tengamos una comprobada la resistencia bacteriana a los antibióticos que sí son de primera línea, ¿no? Y esto obviamente estamos hablando de enfermedades infecciosas que a lo mejor sean de mucho riesgo, como las neumonías, como las pilonefritis, como algún otro tipo de infección que si no la tratamos sí puede comprometer la vida de la mujer y del feto. El metronidazol, bueno, también es un medicamento que utilizamos para tratar infecciones, por ejemplo, de tipo gastrointestinal, tanto bacterianas como también protozoarias, como la amibiasis, etcétera. O incluso enfermedades ginecológicas, también se puede administrar vía oral el metronidazol. Pero nos dice aquí que sí existen riesgos en modelos animales y, por ejemplo, dice pues, que provoca mutagénesis en el DNA bacteriano y también está asociado con carcinogénesis en modelos de roedores, pero de cualquier manera no vamos a comprobarlo en seres humanos. Debemos de evitarlo en el primer trimestre y es aceptable que ya lo lleguemos a emplear con un poco de seguridad en el segundo o tercer trimestre. La nitrofurantoína es un antibiótico también que se utiliza para tratar infecciones urinarias. Son de bajo riesgo, también se puede utilizar como primera línea para tratamiento de infecciones urinarias, pero nos dice que debemos de utilizarlo al término del último trimestre, de ser posible, porque nos puede inducir algo que se llama anemia hemolítica en mujeres y en sus bebés, obviamente, que tienen una deficiencia enzimática que se conoce como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y esto va a provocar que los glóbulos rojos se comiencen a romper, ¿no? Se destruye el glóbulo rojo y esto por eso se llama anemia hemolítica, porque por hemólisis, o sea, es decir, se rompe el glóbulo rojo, se disminuye la cantidad de hemoglobina, de glóbulos rojos que hay en la sangre, y eso a un bebé le puede provocar como la hemoglobina, cuando se oxida, se biotransforma en la sangre, se forma bilirrubina, y esa bilirrubina, como no la puede eliminar completamente el bebé, se le va a acumular en sus tejidos, principalmente en el sistema nervioso central, y va a provocar un síndrome que se conoce como kernicterus, que es un trastorno bastante complicado en los bebés, y por ello también cuando nacen los bebés medios amarillitos, hay que colocarlos a la exposición a la luz solar, claro, protegido, para que de esta manera la bilirrubina se vuelve soluble y fácilmente se puede remover del cuerpo y evitamos precisamente complicaciones neurológicas por su acumulación. Las penicilinas, todas ellas son compatibles, no tienen ninguna defecto congénito asociado. Penicilinas, pues ya saben, ahí están incluidas penicilina procaínica, benzatínica, las aminopenicilinas como la ampicilina, la amoxicilina, dicloxacilina, etcétera. Todas ellas. El problema con las penicilinas es que muchas bacterias son resistentes ya a este tipo de antibióticos y probablemente no vamos a tener la misma eficacia terapéutica. Trimetoprim, sulfamethoxazol, ya lo hablábamos, el trimetoprim es un antifolato, entonces está contraindicado en el primer trimestre porque decíamos que puede provocar defectos del tubo neural. Dice aquí, mire, evitar su uso en el primer trimestre debido a que tiene un antagonismo con el ácido fólico, ¿no? Y dice que también evitemos, de ser posible, al último trimestre, porque podría provocar kernicterus, que hablamos de la nitrofurantoína, pero aquí por otro mecanismo, que aquí compite con el sitio de unión para la bilirrubina,
en su unión a las proteínas plasmáticas que transportan a los medicamentos, y como no la transportan a la bilirrubina, pues entonces empiezan ahí a acumular en la sangre. Las tetraciclinas, decíamos, está contraindicado en todo momento del embarazo por la decoloración permanente de los dientes deciduales, o los de leche. Y la vancomicina, que es un antibiótico también que se llega a utilizar a nivel hospitalario para pacientes que se encuentran en un estado que es quizá crítico, pues por el tipo de bacterias que podrían ser sensibles a este antibiótico, pues solamente, sí es compatible, pero se reserva solamente para bacterias gram positivas que son resistentes y que no respondieron, obviamente, a los primeros tratamientos que sí son efectivos de primera línea, ¿no? Y bueno, hay algunas condiciones que necesitamos tratar, sí, durante el embarazo, pero no necesariamente tiene que haber una intervención farmacológica para ellas, ¿no? ¿Qué es lo que más comúnmente presentan las mujeres? Estreñimiento. Entonces, podemos nosotros recomendar aumentar la fibra dietética, aumentar el consumo, por ejemplo, de frutas que sabemos que tienen propiedades laxantes, como la papaya, las ciruelas, y aún así, quizá llegar a prescribir psyllium plántago, que no es más que fibra natural que va a tomar esta persona, y esto va a provocar que a nivel del intestino, pues las heces fecales tengan un poco más de agua, y que también el tránsito intestinal pues se vea un poquito favorecido porque estimulan el movimiento intestinal. Si no fuera suficiente con todo eso, bueno, entonces podemos llegar a requerir algún tipo de medicamentos. Los antiácidos que uno usa para, por ejemplo, cuando tenemos ahí una sensación de que me cayó pesado, me cayeron pesadas las carnitas y la salsa que traían, y me tomo un Melox, me tomo algún producto que contiene sales de aluminio y de magnesio. Los antiácidos, aparte de inhibir esa acidez, por eso se llaman antiácidos, también tienen un efecto laxante cuando los administramos en dosis quizá un poquito mayores, y por ese efecto laxante, pues la mujer va a tener una evacuación un poquito más favorable, ¿no? Si la mujer tiene también, muy común, ¿no? Por causa de que el abdomen, o sea, el vientre, desplaza todas las vísceras hacia la parte superior del cuerpo, pues tienen dispepsia, tienen pirosis, es decir, tienen ardor en la boca del estómago o ardor retroesternal, tienen eructos, tienen sensación de acidez, ¿no? Agruras. Y esto, bueno, ¿qué le podemos recomendar a la mujer? Tiene que reducir el consumo de grasas en sus alimentos, tiene que comer más frecuentemente, pero hacerlo en porciones más reducidas, para que el estómago se pueda vaciar completamente y no esté ahí repleto, y que eso le cause todo este tipo de molestias. Podemos llegar a recomendar los antiácidos y la ranitidina también de manera segura, ¿no? La náusea y el vómito, bueno, ya vimos hace un momento cómo podríamos tratarla también, ¿no? Pero les digo que también hay condiciones en las cuales nosotros vamos a necesitar administrar medicamentos, porque si no, la condición médica preexistente de la mujer puede tener pues, complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de algunas enfermedades? Porque no todas. Hipertensión, ¿no? La hipertensión, ustedes saben que en una mujer embarazada puede ser aquella que existe de manera previa y que se llama hipertensión crónica, o aquella enfermedad hipertensiva que ocurre propiamente durante el embarazo y que se asocia con la preeclampsia, eclampsia, o lo que llamamos el síndrome de HELP, que ya es una complicación bastante grave de esta enfermedad hipertensiva del embarazo, que puede provocar muerte materna y muerte fetal si no se trata oportunamente. Y medicamentos, bueno, hay de medicamentos antihipertensivos, hay varias clases, muchas de ellas son efectivas, pero para las mujeres, medicamento de primera línea va a ser metildopa, siempre va a ser metildopa, y podemos utilizar también hidralazina, hidroclorotiazida, como otras buenas opciones, pero ya saben, como lo vimos en las diapositivas anteriores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están contraindicados en mujeres hipertensas. Ahora, eso fue un ejemplo solamente, ¿no? Obviamente no vamos a hablar de todas las condiciones médicas del embarazo porque sería interminable, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, también en cuestión de medicamentos que se utilizan para fines obstétricos, es decir, uno, queremos inhibir la actividad uterina o queremos inducir la actividad uterina o vamos a manejar el trabajo de parto. Bueno, aquí hablando de los medicamentos tocolíticos quiere decir que pues, queremos inhibir, ¿no? La contractilidad uterina,
Y esto es cuando no queremos que el útero se contraiga y que no nazca todavía el bebé, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Bueno, tenemos terbutalina, tenemos sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio, dicho de paso, pues es uno de los medicamentos que se puede utilizar también como en el manejo de pacientes con preeclampsia y eclampsia, cuando ya están teniendo ahí como neuroprotector para evitar precisamente convulsiones en esos momentos. El nifedipino, la indometacina y la betametasona. Aquí, pues, quiero enfocarme también, por ejemplo, a lo que nos encontramos en atención primaria, ¿no? Cuando llega nuestra paciente y nosotros llegamos a administrar indometacina, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pues la indometacina es un AINE, ¿no? Es un antiinflamatorio no esteroideo, sí, pero la indometacina, por ejemplo, se puede administrar por vía rectal y también por vía oral en una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la clase de los antiinflamatorios no esteroideos, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son un tipo de sustancias proinflamatorias y que sus efectos biológicos es inducir la inflamación y el dolor también. Entonces, si se inhibe esa síntesis de prostaglandinas, pues obviamente se reduce la inflamación y se reduce el dolor. Por eso esos medicamentos son antiinflamatorios o analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Pero nos dice aquí que no es recomendable darlo después de la semana número 32 del embarazo por el riesgo del cierre prematuro del conducto arterioso que vimos en la diapositiva anterior. Pero sí lo podemos utilizar, por ejemplo, en mujeres que están en sus primeras semanas del embarazo y que tienen amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro y que dicen, es que tengo cólicos, y sabemos que el cólico es precisamente la contracción del tejido uterino, ¿no? Hablando de cólico uterino, ¿no? Y esa contracción es precisamente pues actividad uterina que si no la detenemos va a expulsar su contenido, o sea, el embrión o el feto. Entonces, allí nosotros utilizamos la indometacina rectal, se aplica un supositorio y continuamos con la administración por vía oral por 48 horas y de esta manera pues tenemos que vamos a observar pues que se reduce esa molestia, además del reposo absoluto, además de también estar hidratada y de tratar a lo mejor una infección urinaria que también pudo haber desencadenado esa actividad uterina. La betametasona o la dexametasona, ustedes verán que de repente hay médicos que cuando la mujer ya se encuentra a lo mejor a la mitad del embarazo y que existe el riesgo de un parto prematuro, o pretérmino, dicen, ¿sabe qué? Le vamos a tener que mandar medicamentos para maduración pulmonar, ¿no? Entonces se administra ya sea betametasona o dexametasona, que los dos son corticosteroides y que vimos que son medicamentos que si los administramos en las primeras semanas del embarazo nos van a causar defectos congénitos como son labio leporino y paladar hendido. No los vamos a utilizar allí en esas etapas, pero sí un poco más avanzado el embarazo porque van a inducir que los pulmones maduren del bebé, por supuesto, y que de esta manera, si existe el riesgo de que nazca antes de tiempo, no tenga lo que se conoce el síndrome de distrés respiratorio neonatal, es decir, que sus pulmones no van a poder adaptarse mejor a la vida extrauterina. Obviamente, un bebé de término, pues no va a tener este problema, pero un bebé que es pretérmino o prematuro, y estamos hablando de que es probable que nazca, como dice aquí, entre las 24 y las 34 semanas de gestación, y esto se considera como un embarazo prematuro, parto prematuro o un parto pretérmino. Vamos a inducir esa madurez pulmonar administrando ya sea betametasona 12 miligramos intramuscular en 2 dosis separadas por 24 horas o la dexametasona en 6 miligramos intramuscular cada 6 horas también por 24 horas administramos 4 dosis continuas y de esta manera pues aseguramos esa inducción, esa maduración pulmonar fetal, ¿no? Y la nifedipina, pues también aunque es un medicamento antihipertensivo, es un bloqueador de canales de calcio. A nivel de tejido uterino, esos canales de calcio participan precisamente para la irritabilidad y la contractibilidad uterina. Entonces, cuando se administra en estas circunstancias, es para inhibir
el trabajo uterino. Entonces, ya aquí nos vienen las dosis, 20 miligramos oral y repetir si es necesario después de 30 minutos. Pero obviamente, como todos los medicamentos, siempre podemos esperar que se presente algún tipo de reacción secundaria. En el caso de la madre puede haber palpitaciones, enrojecimiento facial, dolor de cabeza, puede haber mareo, taquicardias, náusea, y en el feto, pues que haya una disminución en la producción de líquido amniótico, pero que todo esto se resuelve después de que se finaliza el tratamiento. La oxitocina, bueno, pues es uno de los medicamentos que se emplean durante ya la fase del trabajo de parto, y esto es para inducir o para mantener el trabajo de parto. ¿Cuál es su efecto biológico? Bueno, pues la oxitocina estimula al músculo uterino para contraerse, ¿no? Órale. Entonces, cuando la mujer ya se ingresa a una sala de labor, va a estar a lo mejor con una solución en la cual se le va a administrar la oxitocina. Aquí ya viene cómo la podemos preparar. Siempre tiene que ser diluida y vamos a administrar 10 unidades a un volumen de 1000 mililitros de solución isotónica, y esto lo vamos a administrar ya sea en una bomba de difusión o a través de goteo, para que nosotros vayamos aumentando la dosis hasta alcanzar un trabajo uterino efectivo, y que obviamente se refleje en la dilatación y el borramiento cervical, que permita pues obviamente llegar a esos 10 centímetros que necesitamos para que nazca vía vaginal este bebé. Pero debemos de hacerlo de manera controlada. Por eso es que no se puede dar en bolo. Por eso dice aquí, debe de ser diluido, porque si nosotros administramos un volumen no controlado o una dosis también no bien calculada, vamos a causar una hiperestimulación uterina. O sea, el útero va a estar hipertónico, va a estar así rígido, como balón de básquetbol inflado a tope, y puede provocar una ruptura uterina. O sea, se desgarra el tejido uterino y es una hemorragia que a la mujer la puede matar, ¿no? Entonces, hay que también saber utilizar esa oxitocina. Puede haber lo que se conoce como placenta abrupta, es decir, que se desprende la placenta. Y bueno, también si nosotros inducimos rápido, ¿no? El trabajo de parto, pues vamos a causar laceraciones a la mujer porque va a estar puje y puje y puje, y a lo mejor todavía no está suficientemente dilatada y va para afuera el bebé y va a desgarrar, ¿no? Y aparte, pues bueno, puede haber intoxicación por agua, ¿no? Se va a presentar náusea, vómito e hipotensión. ¿Por qué? Porque la oxitocina es una sustancia que se produce de manera natural en nuestro cuerpo, junto con la prolactina en nuestra hipófisis, ¿no? En la neurohipófisis. Entonces, allí hay mecanismos de regulación con el agua, y si las concentraciones son muy altas, bueno, entonces no hay un balance adecuado de los líquidos corporales. Y bueno, vamos a abordar de manera muy general la farmacoterapia en la lactancia. Y esto, o sea, me refiero a que de manera muy general porque, digamos, como tal, no existe un proceso muy complejo. O sea, sabemos que los medicamentos se van a difundir entre los líquidos corporales, y el tejido mamario y la leche materna sigue siendo parte de los compartimentos corporales de la mujer. Entonces es fácil pensar que los medicamentos, así como llegan a la sangre, así como llegan a líquidos extracelular, intracelular, etcétera, van a pasar por la leche. Pero aquellos medicamentos que son altamente liposolubles, o sea, es decir, los que fácilmente se difunden entre el tejido graso, van a aparecer también más fácilmente en la leche materna. Entonces, hay que tener esa situación presente. ¿Qué medicamentos son los que vamos a tener contraindicados durante la lactancia y por qué razones? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Anfetaminas, bueno, las anfetaminas son medicamentos que son estimulantes del sistema nervioso central, y que se utilizan, como drogas de consumo ilícito, pero también como reductores de peso, porque pues causan hiporexia o anorexia, ¿no? La persona le da la sensación pues de que no tienen apetito, y bueno, de esta manera bajan de peso, ¿no? Pero los efectos sobre el bebé es que va a estar con irritabilidad,
es decir, ya si la madre está usando este medicamento y está lactando, el bebé puede estar irritable, chillón, y no va a poder dormir con un patrón regular como debería esperarse, ¿no? Sino que va a estar estimulado en su sistema nervioso. ¿Por qué? Pues porque es como si lo estuviéramos dosificando a él. La cocaína, pues es también un medicamento, o perdón, una sustancia de uso ilícito y también es estimulante. ¿Y qué vamos a observar en el bebé? También va a estar irritable, va a estar vomitando, va a estar con diarrea, temblores y convulsiones. Entonces, pensemos que es como si un bebé estuviera drogándose, ¿no? O sea, los mismos efectos que podemos ver en una persona que abusa de estas sustancias, los podemos ver en los niños. Obviamente, las concentraciones son menores en la leche, pero sí son suficientes para causar el efecto biológico en los pequeñitos. La heroína, pues es también droga de uso ilícito y causa temblores, inquietud, vómitos y obviamente no aceptan la alimentación como debería de hacerlo. Y vean, algunos otros medicamentos como el atenolol es un antihipertensivo que son junto con la clase de metoprolol, propranolol, o sea, beta bloqueadores, y va a provocar aquí en los bebés cianosis, es decir, que su coloración de su piel y mucosas se vean así como moradas, como la diapositiva, y bradicardia, es decir, que su corazón, por efecto beta bloqueador, el corazón va a comenzar a latir más despacio de lo que debería de latir para un bebé, que sabemos que su frecuencia cardíaca al nacimiento pues va a ser arriba de 100 latidos por minuto, ¿no? Hasta 130 latidos por minuto. Bromocriptina, pues es una sustancia que se utiliza, por ejemplo, para mujeres, o bueno, para personas, hombres y mujeres que tienen tumores secretores de prolactina. Y esta bromocriptina es un antagonista de la prolactina. Entonces, ¿qué va a provocar si la mujer toma bromocriptina? Pues que va a dejar de producir leche y se va a interrumpir la lactancia, ¿no? Entonces, hay que tener también esa consideración. El ácido acetil salicílico, que uno diría, bueno, pues ya nació el bebé, a lo mejor ya lo puede tomar, pues no, tampoco, porque podemos provocar acidosis metabólica en el bebé si llega a consumirse de manera crónica por la mujer. La ergotamina es una sustancia que se utiliza en preparados antimigrañosos. Ustedes a lo mejor habrán escuchado un producto que se llama Cafergot, contiene precisamente cafeína y contiene ergotamina, y esto es para reducir los dolores de tipo migrañoso. Y esta ergotamina, pues miren, también pasa a la leche materna y puede provocar vómito, diarreas, crisis convulsivas, aún en dosis que sean empleadas para tratar una migraña, ¿no? Y vean, por ejemplo, pues el fenobarbital, que también es un medicamento antipsicótico, puede provocar pues la misma sedación que se produce en un paciente adulto, pues también sedación en el bebé, espasmo infantil, y metahemoglobinemia, ¿no? Entonces, estos son también algunos medicamentos, no son todos, pero otra vez, ¿no? Como durante el embarazo, nosotros no podemos siempre resolver algún síntoma materno con medicamentos, ¿no? De ser posible, pues tenemos que buscar algún tipo de estrategia no farmacológica, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer, ¿no? ¿Cómo podemos reducir estos riesgos de exposición infantil a fármacos durante la lactancia? Bueno, medicamentos, sea cual sea, deben de ser utilizados solamente si es estrictamente necesario, si realmente hay una justificación médica para administrarlos, y que no podemos retrasar el tratamiento hasta el destete del bebé, ¿no? O sea, porque cuando ya llega el destete es porque ya la leche materna no es su fuente de alimento principal, entonces puede recibir una formulación, una fórmula maternizada, ya está tomando otros alimentos sólidos, entonces puede ser que algunos medicamentos sí los podamos llevar hasta ese momento, pero si en algunos otros no es posible, bueno, pues tendremos que evaluar bien la seguridad en esa etapa. Tenemos que, como en todos los casos que vamos a administrar medicamentos en cualquier etapa de la vida, niños, adultos, mujeres, hombres, en cualquier momento debemos de conocer el perfil de seguridad de cada medicamento para poder hacer una elección correcta. No es nada más que, esto es para la náusea, se lo voy a dar para la náusea, esto es para el dolor, le voy a dar para el dolor. No, o sea, hay que conocer en una referencia confiable que sí lo podemos administrar sin ningún problema.
Tenemos que buscar también la elección de medicamentos que alcancen concentraciones muy bajas o nulas, por supuesto que en la leche, ¿no? Entonces, la misma información de los productos nos va a decir, este medicamento alcanza concentraciones muy bajas en la leche materna o no se ha detectado en leche materna, ¿no? Hay técnicas de laboratorio analítico en donde se pueden hacer estudios en leche materna, obviamente no son al público, pero a través de este tipo de estudios se puede detectar en fluidos biológicos medicamentos y las concentraciones que tiene cada uno de ellos para saber si son realmente significativas o son no significativas. Y esa información pues ya está incluida en las monografías de los medicamentos. También la duración del tratamiento, pues bueno, obviamente si es un tratamiento que sea a muy largo plazo para una enfermedad crónica, bueno, pues tendremos que tomar en cuenta esa situación, pero preferentemente si es una enfermedad que vamos a tratar de manera aguda, bueno, pues ver que el tratamiento también sea corto, ¿no? Que no lo llevemos a más plazo, ¿no? Entonces, para esa razón también debemos de elegir medicamentos que tengan vida media muy corta, es decir, que rápidamente se eliminen de nuestro cuerpo para que no se acumulen y no se muevan en mayores concentraciones hacia la leche materna. Y pues bueno, evitar la lactancia también en el momento en que se alcancen las mayores concentraciones plasmáticas de los medicamentos. Esto es, si sabemos que un medicamento X que yo administre a cualquier persona a las 2 horas va a alcanzar en la sangre las concentraciones más altas, se asume que también va a tener sus mayores concentraciones a nivel de la leche materna. Entonces, debemos evitar dar el pecho en esas 2 horas después de que se tomó la dosis la mujer. ¿Y qué podemos hacer? Pues programar la alimentación. ¿Cómo? Bueno, pues que la lactancia se dé antes de la toma del medicamento y si a lo mejor coincide el pico máximo de concentraciones plasmáticas del medicamento con el otro momento para darle alimento al bebé, bueno, a lo mejor allí hacer darle un biberón, ¿no? Una fórmula maternizada o que previamente la mujer se haya hecho uso de un tira leche para tener la leche reservada y poder darle al bebé sin la exposición a los medicamentos. Y bueno, pues esto es, en términos generales, lo que debemos de considerar acerca del uso de medicamentos en mujeres embarazadas y lactancia. Ya saben, ahorita no me he detenido todavía con los medicamentos porque ya de la próxima clase vamos a ver todo lo relacionado a las funciones del hígado y de los riñones y obviamente sus condiciones que nos van a impedir un correcto funcionamiento y su repercusión sobre la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Y después de esa sesión vamos ahora sí a entrar a todas las clases terapéuticas de medicamentos y allí vamos a tratar de integrar también todo lo relacionado a su dosificación ponderal en pediatría, a su seguridad en embarazo y en la lactancia, a sus ajustes de dosis también en edad adulta o en pacientes que tienen deterioro renal o deterioro hepático. Entonces va a estar ya esto más interesante, ¿no? Y pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda aquí, algo que quieran saber acerca de las tareas que tienen por allí pendientes en su foro, o la tarea también de su práctica. Profe, para lo de la práctica podemos consultar cualquier bibliografía. Sí, la idea también es que ustedes puedan desarrollar, digo, sé que están también en su quinto cuatrimestre, pero es un buen momento para que ustedes también comiencen a desarrollar esas habilidades de búsqueda de bibliografía. Obviamente hay diferentes fuentes, no todas van a ser confiables, ¿no? Es decir, que si por allá alguien que ni siquiera tiene una formación médica tiene un blog y comparte información, podría estar incompleta o no ser correcta. Pero, por ejemplo, alguna de sus compañeras me decía, pues, yo busqué ahí, por ejemplo, en el PR Vademecum, que es un material de consulta de medicamentos aquí en
México y Latinoamérica, vienen las monografías de los productos y vienen interacciones. Esa es una fuente que pueden utilizar. También está así el PLM, que es de aquí de México. También pueden checar esas fuentes. Si no, bueno, ahí, no sé si ahorita ustedes tienen acceso a algún tipo de biblioteca virtual aquí del campus. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y se han dado una vuelta a ver si hay libros allí que les puedan ser útiles en este momento? Hay algunos de fármaco nada más. Ajá. Bueno, sí, igual, chequen ahí en cualquiera de ellas, ¿no? O sea, finalmente tienen que citar, ¿no? Su fuente y obviamente, pues, la información pues, tiene que ser congruente. Yo todavía tengo por ahí un par de libros, se los voy a compartir. Uno de ellos está en español, otros creo que están en inglés, pero bueno, si eso no les resulta algún impedimento, pues también lo pueden consultar, ¿no? Digo, esa información a veces es muy concisa y no es tan difícil de leerla, ¿no? Entonces, también pueden consultar artículos médicos. Hay muchos de texto en español y pueden buscar así. Cuando hacemos una búsqueda bibliográfica tenemos que ser muy específicos y a lo mejor hasta en el Google escriban ustedes digoxina, interacciones farmacológicas y les van a aparecer ahí a lo mejor hasta capítulos de libros, artículos médicos, científicos, donde va a aparecer una revisión bibliográfica precisamente de la digoxina y sus interacciones o relacionadas al caso clínico que está en su foro. Entonces, les digo, antes de que respondan, porque obviamente cuando respondan, por ejemplo, ahí en su foro o cuando ya me envíen su tarea de la práctica, pues ya se da por entregada y yo voy a tener que revisar sobre ello. Pero si antes de ese momento ustedes dicen, oiga, prof, encontré esta bibliografía, ¿cree que me pueda ser útil o es válida para que yo la pueda citar? Lo pueden hacer, no hay ningún problema. O sea, digo, dense les digo, esa oportunidad de agotar precisamente esos recursos de búsqueda para que puedan reconocer también fuentes confiables que les van a ser de mucha utilidad en lo que resta de su formación y en su futuro ejercicio profesional. Gracias. Profe, Por nada, Karina. Dime, Elvira. ¿dónde más vamos a entregar el documento que nos envió respecto a la práctica? A la práctica, sí, y también en su anexo, ya ven que viene una tablita que dice ahí medicamento, dosis, y frecuencia y observaciones. Esa tablita también llénenla, pónganle ahí, insulina, NPH, dosis, 10 unidades, frecuencia, cada 24 horas, observaciones, si había alguna descripción. Por ejemplo, el caso de la digoxina, creo que eran 250 microgramos y decía ahí, ¿no? Cada 24 horas la frecuencia, pero decía en observaciones podrían anotar, solamente lo toma lunes, miércoles y viernes, ¿no? O sea, ese tipo de información, nada más es para que ustedes llenen ese cuadrito con la información que tienen ahí disponible. Solamente. Ya ahora sí que el ejercicio de las interacciones, eso es lo que sí, ahí es donde tienen que revisar las bibliografías. ¿Alguien más? Profesor, los Sí, anexos Tania. que vienen también en la práctica también se tienen que entregar junto con lo que subió en Blackboard. Sí, o sea, eso, lo de la práctica, el anexo, solamente